Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Román Reséndiz. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 2001-1433. El nombre de mi asesor académico es el licenciado José Antonio Apilpilhuasco Ramírez. Esta actividad se titula Reto 5, ¿qué reglas se rompen? El objetivo es realizar una descripción y análisis de las leyes, tratados, espacios, territorios y organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película, además de brindar mi propia conclusión sobre la importancia que tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional. En este caso, el elegir de la lista que nos sugiere la universidad la serie de Netflix El Tribunal de Tokio, o también titulada El Proceso de Tokio. La película se centra en la década de 1930 y 1940, cuando Japón envía tropas a la China continental a través del sudeste de Asia y rumbo a la isla del Pacífico. En esa época se estaba librando una guerra que provocó millones de muertes. El 2 de septiembre de 1945, Japón firma el acta de rendición para terminar con la guerra. Las potencias aliadas designan al general Douglas MacArthur como comandante supremo y rápidamente ocupan Japón por completo. Los exministros del gabinete y líderes militares son arrestados en noviembre del mismo año. Los líderes de Alemania y aliados de Japón durante la guerra son enjuiciados en Nuremberg. El comandante supremo MacArthur promulga un estatuto para el juicio de Tokio, en los cuales se resumen en tres categorías de crímenes de guerra. Los más relevantes fueron crímenes contra la paz, también denominada crímenes de agresión, crímenes contra la humanidad, los cuales incluían asesinato, exterminación, esclavitud, deportación y otras más, y por último, guerra convencional, lo que quería decir maltrato a los prisioneros de guerra y atrocidades en el campo de guerra. Todas estas se consideran crímenes de guerra que violan las reglas tradicionales de la guerra, los cuales se consideran graves en el derecho internacional. Se acusaron a 28 exlíderes japoneses de ser criminales y comienzan los juicios de Tokio. El tribunal estaba encabezado por el juez William Webb, designado por el general MacArthur. La lista de jueces son el juez McDougall, primer ministro de Canadá, Chiang Kai-shek, el juez Northcroft, el juez de la Corte Suprema de Nueva Zelanda, el juez Higgins del Tribunal Supremo de Massachusetts, designado por los Estados Unidos. Por otra parte de Francia se encontraba el juez Bernard, el general Sarianov, representante de la Unión Soviética, y Lord Patrick, de Escocia, representando al Reino Unido, además del juez Rolling de Holanda. Se planteó la idea de retomar como precedente los juicios de Nuremberg para ratificar. Sin embargo, el juez Webb establece que hay varias diferencias en lo sucedido en Europa y lo sucedido en el Pacífico. Respecto a su jurisdicción, se centraron en el periodo donde comienza el Pacto de París de 1928 y termina con la rendición de Japón en 1945. Para poder establecer a la lista de acusados, un equipo de fiscales revisó documentos japoneses, intercepciones y dictámenes periciales. Sin embargo, el juez Rowling considera que muchos de esos documentos fueron destruidos en el transcurso de los sucesos, y parece arbitraria la manera en la que está tomando en cuenta a los 28 acusados. Sin embargo, la lista no se puede modificar y no está abierta al debate, ya que el único objetivo es considerar qué tipo de sentencia van a recibir los acusados. En un punto de las sesiones cerradas llevadas a cabo, propone el juez Rowling adoptar la confidencialidad del juez, considerando que en algunos casos los jueces no siempre van a estar de acuerdo en todo. De esta manera, los veredictos se toman por la mayoría, se toman como unánimes y los argumentos contrarios y desacuerdos solo se revelan hasta que termine el juicio. Esta moción se consideró a votación en la que la mayoría de los representantes del tribunal estuvo de acuerdo. Dentro de esta lista no estaba considerado el emperador Hirohito, supuestamente porque no existía evidencia que mostrara un rol decisivo en las políticas de Japón. Además, que se pretendía que a través de él se pudiera
legitimar y justificar el programa de reformas que se llevarían a cabo en el futuro. En una de las sesiones, los acusados, el jefe militar declaró que el emperador era un hombre de paz y que nadie se atrevería a contradecir sus órdenes, lo que dejó la posibilidad que él sí estuvo involucrado en la explosión de la bomba de Hiroshima. Sin embargo, en la siguiente sesión, el jefe militar declara que el emperador no tuvo nada que ver en una declaración evidentemente guiada, lo cual provocó que el tema ya no se volviera a tomar en lo posterior. En la primera sesión con los acusados, el abogado defensor Kitose solicita, antes de dar lectura de los cargos, que se destituya al juez principal Webb por no estar calificado para administrar justicia, en este juicio en particular, fundamentando que ya había sido juez en casos de presuntos delitos de Japón en Nueva Guinea. El juez se abstuvo de dar respuesta y solicitó al juez Northcroft de dar respuesta a esa solicitud, en la cual se mencionó que en el artículo segundo del estatuto se ordena que el tribunal sea constituido por designación del comandante supremo MacArthur, y por tal motivo no le corresponde al tribunal quitar a nadie que haya sido designado por el comandante supremo. Posterior a eso, se le dio el uso de la voz a los acusados, en la que cada uno de ellos se declararon inocentes de los cargos. En julio de 1846, el argumento de la Fiscalía cambió el foco hacia las atrocidades y las muertes cometidas por las Fuerzas Armadas de Japón en China. En diciembre de 1937, las armadas japonesas están en constante avance y ocupan Nankín. La Fiscalía comienza a interrogar a testigos y alegan que muchos prisioneros y civiles fueron asesinados durante este periodo. Por primera vez los jueces escuchan testimonios de testigos chinos acerca de estos acontecimientos. Más adelante, se presentó un ensayo preparado por el juez Rorin en el que se abordaba la falta de fundamento jurídico para el cargo de crímenes de agresión. El objetivo era considerar apropiadamente los vacíos legales que afectan el Pacto de París y el Estatuto, ya que los demás jueces consideraban que el pacto era muy claro en que librar una guerra agresiva es ilegal. Sin embargo, en el ensayo se hacía una observación que no existía ningún acuerdo que dictara que los individuos se deberían de considerar responsables. Además, que la guerra es una política de Estado. Y para determinar legalmente la sentencia y el castigo de los individuos de dicho Estado, debían tener una postura más objetiva y considerar la necesidad de guerra cuando los derechos y las fronteras de alguna nación estuvieran en riesgo. Lo cual no significa que los crímenes de guerra no deban ser castigados, pero este cargo en específico no estaba siendo congruente con el fin que querían alcanzar, brindar justicia. Se encontraron culpables a 23 de los 25 acusados por crímenes contra la paz. El cargo de crímenes contra la humanidad no se aplicó. También se impusieron 7 penas de muerte por crímenes de guerra. En 1998, 50 años después del juicio de Tokio, 120 países adoptaron las reglas definidas por la Corte Penal Internacional. En 2002, la Corte Penal Internacional abrió en Holanda. Estados Unidos y China no se unieron a la Corte Penal Internacional, lo cual fue criticado por no reconocer el rol de la misma. En conclusión, puedo decir que aún siguen existiendo conflictos desmedidos en todo el mundo. Sin embargo, la contribución de la Corte Penal Internacional ha logrado alcanzar avances cuando se involucra en hechos que violentan la integridad de los derechos humanos en casos de guerra o por fines políticos que alteran el orden internacional. Por el otro lado, en este caso en específico, era de esperarse que existiera controversia en cómo se estaban considerando los casos de los acusados, ya que algunos de los cargos de los que se les acusaba aún no estaban regulados en el Pacto de París. Existía la posibilidad de que algunos de ellos solo se les estuviera usando como chivos expiatorios, para voltear la atención de quienes sí deberían estar siendo acusados, pero quedaron fuera de la lista por intereses políticos. También es importante mencionar la aportación de los jueces que tuvieron el valor de enfrentar a la mayoría con tal de darle observación a las lagunas jurídicas, ya que como parte de la interpretación de las leyes no puede ser sometidos a juicio cuando se encuentran en diferentes circunstancias,
como lo fue en el caso del juicio de Tokio y cómo se utilizó el precedente de Nuremberg, ya que muchos de los jueces pretendían atenerse a los pactos y estatutos al pie de la letra, siendo que este tipo de sentencia se había definido para los nazis y, y por cómo afectaron en aquel tiempo. Sin duda, el derecho internacional sigue evolucionando y es así como se debe de ver al derecho como algo progresista conforme a las necesidades humanas. Es cuanto, compañeros y asesor, se despide de ustedes José Román Reséndiz Terán. Buenas noches.